Buenos días, buenas tardes a toda la comunidad de Aprendiendo Inglés con Actitud. Hoy en día vengo a mostrarles, a darles una clase de lo que es el presente simple, el present simple, ¿ok? He tomado el tiempo para realizarle una diapositiva al respecto, para que conozcan este tiempo tan utilizado en el inglés y en cualquier idioma. Primero vamos a hablar del uso. ¿Para qué utilizamos el presente simple? El presente simple se utiliza para expresar actividades que hacemos con regularidad, habitualidad o rutinariamente. Por ejemplo, si usted va a la iglesia todos los domingos, you can say, I go to the church every Sunday. ¿Ok? Entonces, en ese sentido está utilizando presente simple. ¿Por qué? Porque es algo que hace con habitualidad, regularidad. Vamos a hablar de la formación de lo que es el presente simple. Como podemos saber que para afirmar usaremos cualquier verbo, de acuerdo a la persona a la que se hace referencia, claro. Vamos a ver cómo es eso. Como tenemos acá los pronombres personales I, you, we, and they, utilizaremos el mismo verbo sin cambio alguno, ¿ok? Porque estos pronombres no afectan al verbo como tal, sino que este verbo queda en su forma infinitiva, sin tú. ¿Ok? I play, you study, we go, they live, they work. ¿Ok? ¿Qué dice acá? Yo juego, tú estudias, nosotros vamos, ellos viven o ellos trabajan. Para las terceras personas que vamos a utilizar, utilizaremos el mismo verbo pero con la terminación S, y algunas otras que veremos más adelante se la va a agregar ES al final del verbo. Estas tres recuerden que son llamadas las terceras personas: el he, el she y el it. Por ejemplo, he plays, she laughs, she cooks, she lives, she works. ¿Ok? Entonces, como pueden observar, se le agrega una S al final. ¿Por qué? Porque hay una regla en el inglés que dice que cuando el sujeto sea tercera persona, he, she, it, singular, la oración esté en presente simple y sea afirmativa, al verbo se le va a agregar una S. ¿Ok? Es importante mencionar que además de la S, si ese verbo finaliza en unas terminaciones específicas, se le va a agregar ES. ¿Cuáles son esas terminaciones entonces? Vamos a comenzar contándoles que una de esas terminaciones es la Y. Si termina en Y, vamos a cambiar esa Y por la I latina, ¿ok? Y agregamos la ES. Por ejemplo, study, studies, carry, carries. Comparar play, plays, vemos aquí que tiene una Y, pero ¿por qué no se aplica la regla? Porque sencillamente está precedida por una vocal y no una consonante. Cuando ese verbo esté precedido por una vocal, no vamos a aplicar la regla de la ES, simplemente la dejamos con una S. ¿Okay? Si el verbo termina en O, vamos a agregar ES también. Por ejemplo, go pasa goes. Si el verbo termina en S, SH, CH, también agregaremos ES. Por ejemplo, watch, watches, pass, passes, wash, washes. El verbo have tiene una forma irregular, es decir, cambia por completo a has. No se le agrega ni una S solamente al verbo, ni ES, simplemente cambia. ¿Ok? Reglas del inglés. Negaciones. ¿Cómo hacemos negaciones en presente simple en inglés? Por ejemplo, con los primeros pronombres que les mencioné, vamos a utilizar el auxiliar do, que en su negativa, en su forma negativa, es don't o do not, delante del verbo. Por ejemplo, I don't play, you don't study, we don't work, they don't go. ¿Ok? Puedes hacerlo con do not o puedes hacerlo con don't. Cualquiera de las dos es válida.
Esta es la forma de contracción y esta es la forma separada larga, ¿no? Con el auxiliar y el adverbio not. Observamos entonces cómo estos pronombres utilizan el mismo auxiliar y el verbo sin ningún cambio. Vamos con las negaciones pero con terceras personas. He, she, it. Recordamos que ellos son aparte, terceras personas singular, y por lo tanto van a utilizar un auxiliar diferente, como lo es el does. En su forma negativa, doesn't o does not. ¿Okay? Ambas son negaciones. Como les dije anteriormente, una es contraída y la otra no. ¿Cómo se hace la contraída? N''T. ¿Okay? Siempre delante del verbo, recuerden. Entonces veamos. He doesn't play, she doesn't laugh, it doesn't cook. Entonces esos son, o esa es la manera como trabajan los sujetos o los pronombres de tercera persona singular con el auxiliar negado. Y no hay ningún cambio. ¿Por qué? Porque recuerden, les dije, la nota o la forma gramatical, ¿okay? La regla que existe es que dice que solamente se le va a agregar la S o S cuando esta sea afirmativa. Si no es afirmativa, no se le agrega la S o la ES. ¿Cómo hacemos las preguntas? Las preguntas de yes, no question en English, es para confirmar. Entonces lo hacemos de la siguiente manera. Primero colocamos el auxiliar do, que tiene que ir de la mano con los pronombres que utiliza el do. ¿Okay? Después va ese pronombre, luego el verbo. Si existe un complemento, viene el complemento luego del verbo. For example, do I play? Do you study? Do we go? Do they work? ¿Cómo son entonces las preguntas yes, no question con las terceras personas? Bueno, eso lo vamos a hacer con el auxiliar con el cual ellos trabajan. Por ejemplo, does he, she, it. ¿Ok? Pregunta larga. Does he play? Does he study? Does she go? Entonces, como pueden ver, es la misma o el mismo orden. Lo que cambia es el auxiliar, puesto que existe o que hay acá un pronombre diferente, tercera persona singular. Nuevamente sin la S, por el motivo que ya le dije previamente. Interrogaciones, preguntas de información. Las preguntas de información, como ustedes saben, double H question en English, ¿okay? Son las preguntas de WH, como con las palabras what, where, when. Ellas van de primero. Luego viene el auxiliar, el do, si vamos a trabajar con uno de los pronombres que trabaja el do, o el does, si vamos a trabajar con los pronombres que trabaja el does. Luego de ese auxiliar viene el sujeto o el pronombre personal y después el verbo, y si hay, el complemento luego del verbo. For example, what do you study? Where do you go? When do we go? Okay? Las interrogaciones, preguntas de información, usaremos las palabras de preguntas y el auxiliar does para las siguientes personas. ¿Okay? El mismo orden, la misma forma, la única diferencia es que vamos a utilizar un auxiliar diferente, puesto que el sujeto, los pronombres, están en tercera persona singular. Verbos sin la S, puesto que es una pregunta. Bueno, señores, hemos llegado al final de este video. Gracias por compartir este momento conmigo y beneficiarte de este excelente video que sirve para el aprendizaje de tu inglés. Y recuerda suscribirte a mi canal Aprendiendo Inglés con Actitud, el cual te va a permitir, como ya te dije antes, nutrirte en el conocimiento del inglés. Pero recuerda, una cosa es saberlo y otra cosa es hablarlo. Nos vemos pronto. Si te gustó mi video, recuerda darle manito arriba para que me apoyes en este sentido. Bye bye. Chao, chao.